¿Por qué despedirías al único que pudo resolver tu problema? ¿Y por qué pagarías el doble por alguien que se asegura de que el problema nunca desaparezca? Un terrateniente, un hombre que medía su valor en el silencio de sus pasillos, se enfrentó a esa decisión. Durante 47 días, un ejecutor de 4 kilos le devolvió el control absoluto de su imperio. Una paz perfecta, comprada y pagada. Y a las 22:05 de la noche 47, con la casa en un silencio impecable, abrió la puerta y lo echó al frío. No fue un error. Fue un cálculo. Y esa decisión le costaría su soberanía para siempre. Pero para entender cómo la paz absoluta se convirtió en una amenaza, tenemos que retroceder al martes de junio en que, a las 3:14 de la mañana, su imperio se encogió al tamaño de su propia cama. Ese martes de junio, a las 3:14 de la madrugada, el terrateniente se despertó. No fue por un sueño. Fue por un sonido. Un rasguño rápido y seco dentro de la pared, justo sobre el cabecero de su cama. El silencio de su casa no era una simple ausencia de ruido, era una presencia, una construcción deliberada. Y ese sonido era una grieta en su estructura, una nota discordante en su sinfonía de control. Su imperio de hectáreas y mármol se encogió a 1 metro cuadrado de yeso. Al principio, lo ignoró. Un ruido aislado. Pero a la noche siguiente, a las 3:18, volvió. Esta vez, seguido de un correteo casi inaudible sobre el falso techo del vestidor. Por la mañana, encontró la prueba, excrementos diminutos y oscuros junto al zócalo de la despensa. Un cable de la cafetera industrial, mordisqueado hasta dejar el cobre al descubierto. La plaga no era una molestia, era una afrenta directa a su autoridad. Era el caos en su forma más pura y biológica. Durante 3 semanas, intentó solucionarlo él mismo, en secreto. Compró las trampas más caras, los venenos más potentes. Pero los invasores eran más listos, o más numerosos. El personal de servicio lo notaba. Intercambiaban miradas cuando él no estaba, limpiaban las evidencias antes de que él las viera, un acto de lealtad que solo subrayaba su fracaso. Su control se estaba desmoronando desde adentro. El punto más bajo, una cena con un inversor. Una sombra fugaz cruzó el salón. El silencio que siguió fue la prueba. Su autoridad había sido violada. La decisión fue pragmática, desprovista de emoción. Si no podía dominar el problema, compraría a quien sí pudiera. No contactó a una empresa de control de plagas. Eso era admitir un problema sistémico. Necesitaba un especialista, un ejecutor. La solución llegó en una caja de transporte sin marcar. Un gato atigrado de 4 kilos, con una pequeña cicatriz sobre el ojo izquierdo. No tenía nombre, solo una función. El terrateniente lo liberó en el sótano y cerró la puerta. No esperaba afecto ni compañía. Esperaba resultados. Y los obtuvo. El ejecutor trabajaba de noche, en silencio. No había maullidos, solo una eficiencia depredadora. La primera mañana, había 2 cadáveres junto a la puerta del sótano. La segunda, 3. El terrateniente los desechaba antes de que el personal llegara. Era su operación encubierta para restaurar el orden. Para el 7º día, los sonidos habían cesado por completo. La casa volvió a su estado natural, un silencio impecable, pesado, controlado. El ejecutor había cumplido su misión. Pero entonces surgió un nuevo problema, la perfección. El gato, con su trabajo terminado, pasaba los días durmiendo en un rayo de sol o mirando por la ventana. Comía la comida que le dejaban y no hacía nada más. Para el terrateniente, un activo sin una función continua era un pasivo.
Un recordatorio de una debilidad pasada. Una tarde, lo vio en el alféizar de la biblioteca, observando un pájaro. No había hambre en su mirada, solo una calma soberana. El gato no necesitaba al terrateniente. Y esa independencia autosuficiente era un juicio silencioso contra la debilidad que una vez lo había gobernado. La paz que había traído era tan absoluta que lo había vuelto a él, a su salvador, irrelevante. La noche 47, a las 22:05, abrió la puerta principal y lo echó al frío. ¿Cuál fue tu ejecutor? Esa solución perfecta que descartaste porque te recordaba una debilidad. La mayoría se aferra. Pocos caminan solos de nuevo. Si lo hiciste, escribe abajo qué era. Una palabra. Mentor. Rutina. Relación. El silencio duró exactamente 2 semanas. Luego, el sonido regresó. No era un único rasguño. Eran docenas, por todas partes. En las paredes, los techos, bajo el suelo. La plaga no había sido simplemente erradicada, había sido contenida. Sin el depredador, la población que había sobrevivido en los límites de la propiedad regresó, multiplicada por 10. Eran más audaces. Aparecían de día. Destruyeron un tapiz del siglo XVIII y anidaron en la despensa, arruinando cientos de dólares en provisiones. El caos había vuelto, y esta vez, el terrateniente estaba completamente superado. Su intento de reafirmar el control total lo había dejado más vulnerable que nunca. Esta vez, llamó a una empresa. El nuevo operario llegó en una furgoneta con un logo brillante. Llevaba un uniforme, una carpeta y una sonrisa profesional. Inspeccionó la propiedad y sacudió la cabeza. Usted no tiene un problema de plagas, señor, dijo con una sonrisa ensayada, tiene un problema de infraestructura. Y eso requiere gestión continua. El precio del contrato de servicio mensual era el doble de lo que había costado el gato. El nuevo operario no trajo el silencio. Trajo un sistema. Instaló estaciones de cebo, trampas de monitoreo y rellenó agujeros con espuma expansiva. Venía cada 2 semanas. Su trabajo no era erradicar la plaga, sino mantenerla en un nivel tolerable. Siempre había alguna evidencia de su trabajo, un cebo mordisqueado, una trampa activada. El problema nunca desaparecía del todo. El operario le mostraba los informes, gráficos de actividad reducida. Le vendía la ilusión de una guerra controlada. Y el terrateniente pagaba. Se acostumbró al leve olor a químico, a las cajas negras discretamente colocadas en las esquinas. Se acostumbró a la idea de que su fortaleza siempre tendría una brecha, pero que esa brecha estaba siendo gestionada por un profesional. Ya no se despertaba a las 3 de la mañana por un rasguño. Ahora dormía, sabiendo que el problema estaba ahí, pero contenido. Se había vuelto adicto no a la paz, sino a la protección. Hoy, la casa está tranquila, pero no en silencio. Es una calma artificial, mantenida por un contrato recurrente. El terrateniente ya no busca la soberanía absoluta, busca la seguridad predecible. El operario es indispensable. El gato era meramente eficaz. Ganó la comodidad de un problema gestionado, una ansiedad contenida en una factura mensual. Perdió para siempre el silencio perfecto, la soberanía real que tuvo durante 47 días y que desechó por considerarla obsoleta. Él eligió un problema gestionado sobre una solución total. ¿Y tú? ¿Dónde pagas por un gestor en lugar de ser el ejecutor? La mayoría no lo verá. Si tú sí, demuéstralo. Escribe, dejo de gestionar mi área. Salud. Finanzas. Disciplina.
Elige una. Ahora paga el doble, no por una solución, sino por la garantía de que el problema nunca se resuelva del todo. Cambió un ejecutor perfecto que lo hizo innecesario, por un gestor mediocre que lo convirtió en su cliente de por vida. Su imperio ya no es un reino, es un territorio alquilado a su propio miedo.